siempre habrá distracciones para quitar o tratar de quitarle a usted el beneficio de la palabra que Dios quiere entregarle a su corazón en este momento. Vamos a leer lo que dice la Escritura, vamos a estar compartiendo en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, y después continuaremos con el capítulo 5, algunos pasajes que quiero enfatizar en esta tarde. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Oh bendito Dios. Esta palabra, mis amados hermanos, nos habla de hasta dónde debemos nosotros llegar creyendo día tras día, hasta dónde ha de alcanzar nuestra fe y nuestra esperanza. Nosotros, como hijos de Dios, creemos en Él y creemos en lo que Él nos ha hablado con respecto a lo que Él quiere hacer con nosotros, lo que Él está haciendo con nosotros y lo que Él hará a futuro por nosotros. Por eso es importante que nosotros entendamos, comprendamos, estemos claros con respecto a las cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. En esta ocasión, el Señor nos está hablando ya de lo que es el final de nuestra fe, porque llegará un momento en que nuestra fe ya no será necesaria. Nuestra fe se acabará. Igualmente, además del momento en que se acabará nuestra fe, será el mismo momento en que también se acabará nuestra esperanza. Y aquí quiero explicar un poco. Nosotros tenemos una esperanza en Dios. Dios nos ha dado una promesa grandiosa de que vamos a estar con Él por toda la eternidad y vamos a vivir eternamente con Él. Esta es la promesa de Dios. Esa es nuestra esperanza. Y para llegar nosotros a alcanzar esta esperanza, esta promesa de Dios, porque es una promesa que aún no se ha cumplido,
pero se va a cumplir en nosotros. Y se va a cumplir por medio del poder de Dios que está operando en cada uno de nosotros por medio de la fe. Porque la fe es el poder de Dios que opera en nosotros, que nos mantiene firmes, creyendo en la palabra de Dios, las cosas que Dios ha hecho con nosotros, lo que está haciendo, su ayuda, su compañía y todo lo que nosotros necesitamos para llegar hasta el final. Y el final al cual Dios nos ha llamado es justamente lo que vamos a compartir en este momento. Ya lo hemos leído, lo vamos a explicar. Dice, habla al principio de este pasaje y nos llama la atención cuando dice, tampoco queremos que ignoren acerca de los que han muerto. Muchas personas, muchos hombres en el mundo tienen una idea muy vaga con respecto a la muerte y qué ha de pasar después de la muerte cuando cualquier persona parte de este mundo. Todos somos llamados a experimentar la muerte, unos más tempranos que otros. Todos hasta que estemos llegando al momento en que Cristo regrese en las nubes. Toda persona ha de morir. Y muchos se entristecen grandemente porque no saben esta persona dónde está. Y sí, tendremos la ocasión de reunirnos con ella después de que nosotros también muramos. Pero la Escritura nos habla claramente de que todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo Jesús, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, todo aquel que ha dado lugar en su corazón y en su pensamiento a aceptar que Jesús murió en la cruz y también resucitó, porque Él resucitó al tercer día y subió a los cielos y cree en esto, pues Dios hace una obra en aquel que cree. Nos da un nuevo nacimiento para que nosotros también podamos participar juntamente con Cristo en su resurrección. Y es lo que vamos a exponer, porque esto tiene que ver justamente con el tema de hoy, que es el arrebatamiento de la iglesia. Es de esto que vamos a hablar en la tarde de hoy. La iglesia, usted y yo como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, vamos a experimentar algo glorioso. Seremos levantados de esta tierra por el poder de Dios para reunirnos con Jesús en las nubes. Significa esto que Jesús, en un determinado momento, el Jesús resucitado, el Jesús glorioso, que se nos da a conocer en el Apocalipsis, este Jesucristo, Hijo de Dios glorificado, va a levantarse de su trono de gloria en determinado momento, en el tiempo establecido por Dios, y va a venir desde los cielos, de la presencia del Padre, vendrá aquí a la tierra, pero llegará hasta las nubes solamente. Y ahí en las nubes, Él va a llamar a todos los que hemos creído en Él. Sean personas que hayan muerto anteriormente, no importa el tiempo que hayan muerto, si creyeron en Jesucristo y le honraron y le obedecieron, la Escritura nos dice que ellos serán resucitados. Primeramente experimentarán ellos la resurrección. Volverán a vivir, pero ya no
con el cuerpo que tenían antes, porque el cuerpo que tenían antes lo llevó a la muerte. Pero el cuerpo que se ha de levantar es un cuerpo espiritual, pero que se puede palpar. Es un cuerpo espiritual que no va a conocer jamás el dolor, el sufrimiento, el hambre, el padecimiento y tampoco la muerte, tampoco la enfermedad. No experimentará jamás ningún mal, porque ahora será un cuerpo inmortal. No un cuerpo como un fantasma, como aquí se dijo, el manto. Y por eso es importante que nosotros veamos lo que dice la Escritura, el tipo de cuerpo en el cual se levantarán todos aquellos que murieron creyendo en Jesucristo y esperando su venida. Pues bien, porque con ese nuevo cuerpo que Dios nos dará, un cuerpo inmortal. Inmortal no significa invisible. Inmortal significa que que vivirá para siempre y no conocerá la muerte. Porque ya una vez conocimos la muerte. Una sola vez conocimos la muerte. Y nuestra alma, de los que murieron estoy hablando, porque nosotros estamos vivos. Pero las personas que murieron, su cuerpo quedó totalmente inanimado, sin vida. La vida se le escapó, pero su alma subió a los cielos si creyó en Cristo, o bajó al Hades si no creyó en Jesucristo. ¿Por qué la diferencia? Porque los que creemos en Jesucristo, invocamos el nombre de Jesús sobre nosotros y limpiamos nuestros pecados en él. Y los pecados son los que nos llevan a nosotros al Hades y posteriormente nos llevan al lago de fuego, separados de Dios. Nos llevan al tormento eterno. Los pecados que están en nosotros por no haber creído en Cristo Jesús. Pero nosotros que hemos creído en Cristo, algo sucede en nuestras vidas. ¿Qué sucede con nosotros? Nuestros pecados son quitados. Y por eso ahora, después que muramos, pasamos a la presencia de Dios en el alma, aunque el cuerpo se quede aquí en la tierra. Pero estamos incompletos. El alma y nuestro espíritu necesita un cuerpo. Y por eso es lo que vamos a ver, la necesidad de la resurrección. Y esta promesa de la resurrección nuestra, de nuestra resurrección, está segura y es una verdad irrefutable, porque ya uno resucitó, el primero que resucitó, nuestro Señor Jesucristo. Y el que está resucitado, su vida no la vivirá acá, sino que estará en los cielos. Así como Cristo está en los cielos actualmente. Está en la misma presencia de Dios. Y a eso es que nuestro Dios nos llama a nosotros, para que no muramos eternamente, sino que en la resurrección tengamos la vida eterna y podamos nosotros participar entonces de las riquezas de nuestro Dios. Por eso es que este pasaje inicia: no queremos que ignoren acerca de los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. La Biblia nos enseña que los que tenemos esperanza no hay lugar para la tristeza.
¿Me escuchó? Los que tenemos la esperanza de vivir eternamente con Dios, no damos lugar a la tristeza en nuestra vida. Porque cuando uno pierde a una persona, un ser querido, a uno le duele, se entristece, claro que sí, pero eso debe ser momentáneo, porque es una separación. Pero tenemos nosotros la confianza en Dios de que en la resurrección nos hemos de levantar con un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, un cuerpo diferente, parecido al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el pasaje, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Nuestra fe, mis amados hermanos, está unida al destino de Cristo Jesús. Piensen en eso. Nuestra fe, nuestra creencia está unida a la persona de Cristo Jesús. Como dice este pasaje. Porque si creemos, esa es nuestra fe, creer que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Mire lo que dice. Hay muchos que ya partieron a lo que es la vida espiritual. Ya murieron. Por eso es que dice el apóstol Pablo, no se entristezca, como si fuese una pérdida sin recuperación. Porque estos que murieron en Cristo creyendo en Él, que Cristo murió y resucitó, ellos vendrán con Jesús. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Jesús no vendrá solo. En su segunda venida Jesús no vendrá solo. Él viene acompañado de todos aquellos que creyeron en Él, que murieron, pero que Él entonces los reunirá para que lo acompañen a regresar a esta tierra. Y en ese momento, cuando los que murieron, estamos hablando de los que murieron, no de nosotros, los que murieron en Cristo vendrán con Él, pero vendrán las almas. ¿Por qué vendrán las almas con Cristo? Porque todavía no se ha dado la resurrección de sus cuerpos. Pero tan pronto Jesús aparezca en las nubes, vamos a ver que se da entonces el momento de la resurrección. Los cuerpos se levantarán. Los cuerpos de los muertos se levantarán. Se levantarán con un cuerpo incorruptible e inmortal. Y ese es el momento en que el alma y el cuerpo se unirán para vivir eternamente delante de Dios. Dice el versículo siguiente, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Lo está diciendo el apóstol en palabra de Dios. Lo que el apóstol nos está diciendo es que lo que yo les voy a decir, en este caso lo que les voy a escribir, es palabra de Dios. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, ¿cuántos aquí están vivos? Levanten la mano. Amén. Oh, bendito Dios. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, mire, déjeme decirle algo. A través de los siglos, hace casi 2000 años, muchos creyentes, muchos cristianos han anhelado en su corazón estar en el momento en que nosotros ahora estamos viviendo. El tiempo en que
Cristo ha de aparecer en las nubes para resucitar a los muertos y para transformarnos a nosotros, para que no conozcamos la muerte, para que no muramos. Porque habrá sobre esta tierra hombres y mujeres que creen en el Señor Jesucristo, que se mantienen firmes en su fe, que no van a experimentar la muerte física. No la van a experimentar. Tampoco experimentarán la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque en ese momento sucederá lo que viene a continuación. Porque el Señor mismo, dice la Escritura, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Él no viene silenciosamente. Lo que ha de suceder es que nadie espera, nadie sabe en qué momento Él viene. Pero cuando Él venga y aparezca en las nubes, se oirá un estruendo desde los cielos. Jesucristo hablando, en este caso, a su pueblo, a la iglesia, dándole una orden, primeramente a los muertos, a los que murieron en Él, le dará la orden para que se despierten de la muerte, para que se levanten de la muerte, para que resuciten, porque ha llegado el momento de unirnos a Él con cuerpo inmortal que ha de ser glorificado posteriormente. Ese será el momento en el cual alcanzaremos la esperanza a la que hemos sido llamados. Y quiero recalcarles, mis amados hermanos, que aún los que hayan muerto en Cristo no perderán la esperanza de este momento. ¿Por qué? Ellos murieron sin alcanzar esta esperanza. Pero ese día vendrá y muy pronto nosotros lo veremos, en el cual aquellos que murieron en Cristo se levantarán escuchando la voz del Señor llamándole a cada uno por su nombre. Ven a mí, levántate y sube acá, ven a mi presencia. Y los muertos se levantarán y lo que escucharán es el llamado de Cristo a subir, a unirnos a Él. Como dice el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, la voz de mando, yo no sé si usted ha visto o conoce lo que sucede en un ejército o en la policía. Hay autoridades. Está el jefe de la policía, está los subcomisionados, el comisionado, están los mayores, los capitanes. Todos ellos, los que tienen autoridad, son los únicos que tienen voz de mando. Los que no tienen autoridad no tienen voz de mando. Simplemente nosotros hablamos y conversamos. Los que tienen voz de mando son los que tienen autoridad. Si usted es padre de familia y sus hijos viven con usted, su voz es voz de mando en su familia, en su hogar, porque usted es autoridad en su casa. Cuando esto suceda, por eso es que habla la Escritura que Cristo con voz de mando, porque la muerte, el Hades, los sepulcros no podrán desobedecer la orden dada por el Señor Jesucristo para que los sepulcros se abran y suelten a los muertos que tienen aprisionados. Se romperá todo dominio, se romperá todo poder que tiene cautivo al pueblo de Dios, aún a los muertos que yacen en las tumbas. Por eso es que la Escritura habla
de que Jesucristo, cuando regrese, hablará con voz de mando, con voz de autoridad, porque esto será necesario, de que Él hable con autoridad, porque los sepulcros, el Hades tendrá que soltar a los que tiene cautivos en ese momento. La muerte tendrá que obedecer la voz de Cristo y soltar a los que tiene prisioneros como muerte. Porque muerte es un poder que tiene un tiempo y una autoridad hasta este momento. Cuando Cristo regresa, Él levantará a los muertos, los que creyeron en Él, para que estén unidos eternamente y para siempre. Donde Él esté, estemos nosotros reunidos con Él. Por eso es que la Escritura dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él vendrá desde el trono de nuestro Padre y descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el momento de la resurrección. Escrito está. Si está escrito es una verdad y debemos nosotros creerla sin duda, porque esta es nuestra esperanza. Pero dice lo siguiente, no para ahí. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cristo viene, Cristo retorna. Amén. Así es. Cristo viene en las nubes muy pronto. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero Cristo quiere unir a los que murieron en Él y a los que estamos vivos en Él. Los que ahora aquí están, hemos recibido la vida de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y no vamos a experimentar la muerte, sino que en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. Este cuerpo mortal va a ser transformado en un cuerpo inmortal. ¿Por qué? Porque en ese momento que Cristo regrese por la segunda vez desde las nubes, Él va a reunir a todo su pueblo, sean los que hayan muerto antes de esa venida, de ese momento, o los que estemos vivos en el momento preciso que Él regrese. Pero no se pueden levantar los muertos con un cuerpo inmortal y nosotros con este cuerpo que tenemos, que es un cuerpo mortal. Por eso es que, si bien no vamos a experimentar la muerte, sí vamos a ser transformados. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo inmortal, perecedero, corruptible, se va a transformar en un cuerpo inmortal. ¿Cómo será eso? Sabemos y conocemos acerca de la muerte porque hemos visto morir a muchos familiares. Vemos a través de los años cuando uno abre una tumba de un familiar para pasarla a otro lugar, uno encuentra huesitos, y a veces ni huesitos, solamente pedazos de huesos. La tierra mezclada con su ceniza. Pareciese que este familiar que murió años atrás no quedó nada de él.
Eso lo conocemos y lo hemos experimentado. Pero aún esas cenicitas, aún esas pequeñas partículas de hueso, cuando Cristo regrese por nosotros, su iglesia, si nuestro ser querido creyó en Cristo y honró su nombre, va a levantarse con un cuerpo ahora diferente, un cuerpo inmortal que va a participar por toda la eternidad con Cristo Jesús. Y nosotros, que estamos vivos, nuestros cuerpos serán transformados para que ambos, los que resuciten y nosotros, los que seamos transformados, tengamos el mismo tipo de cuerpo inmortal, semejante al cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendito Dios. A mí esto me habla de lo que es la seguridad, la plenitud de la sabiduría de Dios. Como Dios quiere que los que creemos en Él estemos junto con Él, no solamente estaremos resucitados con Él, sino también nosotros, los que no hayamos muerto. Pero ¿cómo podrá hacer eso? Por eso es la necesidad de que nuestros cuerpos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. Algo sucederá con nosotros que nadie ha experimentado todavía. Esa transformación. En esta vida seremos transformados a la inmortalidad. Esto será algo grandioso, porque lo que Dios Padre quiere es que todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo estemos juntos con Él, con Cristo, en su presencia eternamente y para siempre. Ahora bien, a ver, gloria a Dios. El versículo 18 dice: por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Lo que hemos leído es para que nosotros comprendamos, entendamos la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Y esto debe servirnos para que mutuamente, unos a los otros, nos alentemos. Porque muchas veces puede ocurrir que viene el desaliento, decimos y pensamos, porque la vida es difícil, las cosas se ponen cada vez peores, podemos desalentarnos y volvernos atrás. Pero la Escritura nos dice: cuiden unos de los otros, cuídense entre ustedes, aliéntense. El alentarse significa que usted puede perder el ánimo, usted se puede desinflar y volverse atrás. Pero Dios nos dice: entre ustedes mismos, que son hermanos y son familias de Dios, aliéntense por estas palabras. Por esto es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Para terminar, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, que habla acerca de esta verdad. 1 Corintios 15, desde el versículo 16, dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Escucha, aquí nos está diciendo es que los muertos resucitan, los muertos resucitarán. ¿Y cuál es el fundamento por el cual debemos creer que los muertos resucitarán? Porque Cristo resucitó.
¿Me escuchó? ¿Por qué los muertos resucitarán? Porque Cristo, nuestro Señor, ya resucitó. Oh, gloria a Dios. Y Cristo ciertamente resucitó. Y está lo cierto. Porque eso es lo que les digo. Nuestro destino, como hijos de Dios, resucitados, es estar eternamente en los cielos con nuestro Dios y Padre, estar unidos en la iglesia. Sigue diciendo el pasaje: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron, es hecho. Primicia significa el primero, la primera parte. El primero de entre los que han muerto es Cristo Jesús, el primero. Esto nos da la seguridad de que vendrán otros después de él. Dice más: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron, es esto. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo fue el que introdujo la resurrección de los muertos aquí en esta tierra. Porque si Cristo no hubiese resucitado, ningún ser humano volvería a vivir. ¿Escuchó? Si Cristo no hubiese resucitado, la esperanza de volver a vivir se hubiese acabado. El que murió, se murió y no se volverá a levantar. Pero como Dios quiere que el hombre se levante de la muerte a través de la resurrección, por eso es que Cristo murió y también resucitó. Porque Cristo resucitando abrió la puerta a la resurrección de todos los que creemos en Él. Así que si alguno de nosotros ha de morir en los próximos días, nosotros nos entristeceremos por breve tiempo, pero nos gozaremos y nos regocijaremos, porque el que ha de morir volverá a la vida nuevamente para estar con Cristo eternamente y para siempre. Dice, pero cada uno a su debido orden. Primero Cristo, ya Cristo resucitó. Ahora vienen los siguientes. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin. Cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es Cristo, cuando viene por segunda vez en las nubes, viene a derrotar y a poner debajo de sus pies a todos sus enemigos, entre ellos a la muerte, a la enfermedad, al dolor y al sufrimiento. Todos los enemigos de Cristo serán sometidos bajo sus pies, incluso la muerte. Pero es necesario que Él venga, retorne a esta tierra para que se cumpla esta palabra. Termino así. He aquí les digo un misterio. No todos moriremos,
pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Oh, bendito Dios. Llegará un momento en que la muerte será sorbida, será succionada en victoria, y no habrá más muerte sobre la humanidad. Y todo eso se lo debemos a la obra de Jesucristo en favor nuestro. Termino así. Doy gracias, o damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir. Si a usted no le queda ninguna otra palabra que hemos expuesto en esta tarde, que le quede esta palabra. Pero damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios siempre, porque al alcance nuestro está la victoria, incluso sobre la muerte. La victoria que Cristo nos da por medio de Él mismo, para que nosotros podamos ser más que vencedores. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Escuchó esto usted? ¿Escuchó bien esta palabra? Su trabajo en el Señor, su dedicación en el Señor no es en vano. Usted no está perdiendo el tiempo aquí. Usted está sembrando para obtener la victoria que Dios nos da por medio de Jesucristo. No deje que nadie le arrebate la victoria a la cual usted ha sido llamado. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar dándole gracias al Señor en esta hora. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, porque tu palabra es verdad y ella produce en nosotros el bien con la cual tú la envías.